conectar, le damos tiempo. Esos requisitos ya tenemos que pensar en otra cosa, ¿sí? O en otros sistemas, por ejemplo, el MVC, en el contexto de sistemas más interactivos, yo necesito mucha interacción con el usuario. Entonces, porque voy a tener una vista muy presente, un view, ¿bien? Y aparte es rico en negocio. Entonces, si el sistema no tiene estas características, nuestros sistemas que vamos a ver en el diseño están representados por esta categoría. Entonces, obviamente que el modelo de la vista controlador va a estar alineado. Pero después hay otro tipo de sistemas distribuidos u otro tipo de soluciones que tienen que ver con sistemas interactivos, en una solución a lo mejor que interactúa con otro sistema y a lo mejor tiene que procesar tareas de uno y pasarlo al otro. También es un software, no tiene tanta interacción con usuario y el modelo de vista controlador no tiene mucho sentido en ese tipo de soluciones, ¿sí? Eso para que después vayan viendo que el sistema no es solamente lo que ustedes ven, hay mucho desarrollo detrás que no tiene una parte interactiva y también son proyectos de desarrollo que tienen otros requerimientos. ¿Bien? Bueno, los patrones de arquitectura se combinan, ¿sí? No, los patrones no se utilizan en forma aislada, hay toda una combinación de patrones de distintos niveles de abstracción, ¿sí? Algunos aplican más a mayor nivel y otros entran más en detalle, donde te dice cómo van a ser estructuradas las clases. En cambio, por ejemplo, el patrón capas, el layer, es uno de estructura. Nosotros, en realidad, las soluciones que vamos a utilizar, estamos utilizando a nivel general una estructura con un patrón layers, capas. Y como es un sistema interactivo, a su vez, en un nivel más detallado, por ejemplo, entrando más adentro del software a nivel casi paquete y clases, las clases cómo van a comunicar, vamos a utilizar MVC. Bien, esto para que le dé un ejemplo. Ahí ya le estoy contando un poco cómo vamos a trabajar, pero la idea de mostrarle todo este concepto de arquitectura es que la forma que vamos a trabajar es una que elegimos basado en determinados dominios, sistemas que sabemos que podemos trabajar en clase. Y va a ser bueno para esa arquitectura, esa edición, y que no es todo, eh, pero que hay muchas más cosas a mirar en la arquitectura y o en otras categorías y bueno, según las necesidades. ¿Bien? Bueno, los patrones seleccionados a nivel superior limitan las opciones de nivel inferiores. Si yo elijo que voy a usar un patrón MVC, limita a nivel inferior lo que le digo, me estoy metiendo y le estoy diciendo al desarrollador, vamos a usar MVC, entonces tenés que programar de esta forma. Tenés que usar controles, tenés que usar esto, tenés que armar estos paquetes. ¿Bien? Profe, en Y la tabla obviamente los anterior estaban patrones, ordenados por el nivel. no, Ah, son por las dudas, categorías. porque vi No, estructura no, no, no. arriba y microkernel abajo y dije, ah, capaz, No, pero porque está bien. inclusive cada uno habría que meterse en tipo de sistemas, cosas, no vamos a entrar porque sería, Listo, listo. eh, pueden indagar, inclusive esto no es un catálogo completo, son No, sí, ejemplos sí, nada más. obvio, hay un montón más ¿Sí? seguro. Si yo, por ejemplo, pongo sistema distribuido, pongo patrones microservicios, ahí adentro tengo 20 patrones porque eh, cada tipo de sistema o patrón en realidad derivan en muchas otras necesidades que hay que resolver y ahí empiezan a aparecer más patrones todavía. Bien, Em, gracias. Hay veces que los patrones le va a ayudar a entender que cuando agarran, no es que significa que ustedes van a tener que hacer ese patrón. Normalmente los patrones, uno elige un framework, el framework normalmente está lleno de patrones. Tiene patrones implementados, eso es lo que hace un framework de otro. Después hay otros patrones más alto nivel, en realidad se implementan con la combinación de software intermedio, como un esquema de varias cosas que van interconectadas. Pero después si yo estoy programando en un determinado lenguaje y elijo estos componentes, de alguna manera estoy eligiendo patrones también. ¿Sí? Que son patrones de arquitectura o de diseño, un poco más detallados. Bueno, eh, creo que para hacer una introducción, con esto alcanza y sobra, y después vamos a ir un poco más en detalle en la próxima parte. Ahora hacemos, a ver qué hora es, y de paso descanso, bueno, me la pasé hablando.
4:30. Hacemos un descanso de... Empezamos y... 16, hacemos 15 minutos, descansamos 15 minutos, ¿sí? Bueno, yo voy a buscar ¿Me agua. parece bien? Dale, Dale. profe. Sí, profe. Bien, Dale, bien. profe. Hasta luego. Adiós. Buenas. Bueno, retomamos. No sé si faltará algún otro más conectar. Confírmenme si se escucha. Se escucha bien. Sí, sí, se escucha. Se escucha bien. Me preguntan si subo las clases. Yo a veces las grabo, pero no, en algunos casos las subo. Y aparte depende si me lo convierte bien Zoom. Por ejemplo, ahora está ahí medio colgado convirtiendo. No sé por qué está tardando tanto la primera parte. No sé si me va a dejar grabar ahora. Si logro convertirlas, a lo mejor después se las comparto y se las subo a teclado. Bueno, ¿qué vimos hasta ahora? Nos enfocamos, vamos a ubicarnos un poco. Arquitectura y llegamos, bueno, a ver algo de patrón. Va, usted explicó algo de patrón. Vimos la realización del caso de uso, que es la actividad en el cual vamos a trabajar la mayor parte de este cuatrimestre y gran parte de la otra también. Esa actividad, lo que hacemos es construir diagramas que representan un modelo de diseño que va a representar a su vez decisiones de diseño. Entre eso, patrones. Profe, Para eso tengo que entender la arquitectura. ¿Sí? Vimos introducción de la creo que le arquitectura, interrumpo. cómo se puede comentar una arquitectura, vimos atributos de calidad, vimos que los atributos de calidad pueden definir claramente la dimensión de un proyecto más allá de lo funcional. Pueden ser soluciones totalmente distintas, de dimensiones totalmente opuestas o muy diferentes de costo y de tiempo y de desafíos. Aunque funcionalmente sean exactamente lo mismo. Creo que eso tratamos de representar cuando vimos la arquitectura con los ejemplos esos para traerlo a comparación, poniendo los opuestos. Entonces ahora vamos a enfocarnos en Framework de Spring, que es el framework que elegimos nosotros para hacer las soluciones, y que de ahí vamos a tomar dos patrones MVC y DAO,
y entenderlos, porque de esa manera vamos a trabajar luego en la práctica. Después vamos a ver un ejemplo. Yo tengo en el IDE de Eclipse un ejemplo en Java hecho, donde podemos ver este Spring MVC, pero no es porque vamos a hacer eso en clase, sino para que pueda cerrar la idea y verlo funcionando, ¿sí? Y para que vean que hay distintos otros aspectos del software que no vamos a estar especificando en nuestro modelo, sino una parte. Bien. Bueno. Tienen el apunte. Vamos a trabajar con esta presentación. Se ve bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, por las dudas. Bien, entonces, vamos a enmarcar las soluciones o cómo vamos a trabajar nosotros. Esto que vamos a mostrar en definitiva es una decisión de arquitectura. O sea, vamos a explicar qué patrones vamos a utilizar, qué decisión de arquitectura nos vamos a enmarcar, para que entiendan cómo funciona el resto. De la misma forma que mostré hasta recién la arquitectura, cómo está influenciada la arquitectura, hay una cantidad de factores que influyeron en por qué elegimos esta arquitectura. Bien, uno de los factores es por ejemplo, el ambiente que desarrolla. Tomamos como ejemplo un framework real y patrones, pero no porque ahora ustedes tienen que saber Java, porque este es un framework de Spring en Java, sino para darle un marco real, pero después nos vamos a independizar del código Java, sí, para entender el patrón. Y los ejemplos que después tenemos algunos subidos que podemos hacer ingeniería inversa, con un conocimiento básico de Java también lo pueden interpretar. Entonces, una de las lecciones, ¿por qué utilizamos eso? Porque en el equipo de la cátedra de diseño había personas que dominaban estos frameworks, pero con Java. Entonces, eso fue un motivo por el cual dijimos Spring, no otro, en otro lenguaje. Podríamos, para nuestro método de enseñanza, podríamos haber elegido cualquier lenguaje, en definitiva. Cualquiera que se adapte a más o menos ese tipo de soluciones. Pero eso para que vean, que, por ejemplo, por qué se eligen una cosa u otra. También porque hay muchos ejemplos, está bien documentado, o sea, hay toda una estrategia también de enseñanza. Y por el tipo de sistemas que nosotros vamos a resolver, este framework se ajusta, aunque el framework no es solamente para esto solo, sino que para otro tipo de soluciones, mucho más amplio de lo que vamos a ver. ¿Alguno escuchó o utilizó Spring? Yo escuché Spring, pero realmente nunca me Nunca pude lo meter usaste. porque Java, cuando empecé a trabajar medio que dejé Java, pero sí lo había Bien. escuchado. ¿En qué estás trabajando ahora? En desarrollo web, sí que es mucho más aburrido. ¿Pero con qué? En Con backend con Angular, PHP y MySQL, de vez en cuando uso Node.js, pero y en frontend, bueno, JavaScript. Todo vanilla, no me gusta mucho usar mucho framework, igual hasta ahora no tuve que escalar nada. Está bien, sí, sí. Lo que sí sigo usando Java para proyectos chiquititos, que por ahí requieren, que yo, parseo de datos, por ejemplo Sí, puntual, una aplicación para cuidar la batería de las computadoras y avisar cuando la carga llega al 85% y baja del 25%, o otra está bien, aplicación para pasar datos de PDF a Excel, cosas así. está bien, está bien. Pero proyectos puntuales, entonces mucho no me puedo poner a aprender framework como En la Spring. web otro. Bien. Como verán, nosotros les presentamos esto y esto es una manera. Hay muchas formas de hacer esto mismo que nosotros vamos a utilizar en otros lenguajes, con otros frameworks y con otros patrones inclusive. ¿De qué depende? De muchos factores como el que les describí ahora. ¿Sí? El equipo, la experiencia, qué se domina o no. Como todo, todos los patrones, todos los frameworks tienen sus pros y sus contras. Después también hay cuestiones de gustos, los desarrolladores, por qué uno y no otro, por qué Angular o versus React, o por qué Java y no .NET, y por qué, bueno, eso se van a encontrar siempre esas peleas entre comillas, ¿sí? Decir uno u otro y cada uno defiende en base a su ventaja. Todos tienen sus ventajas, normalmente resuelven las mismas cosas, a veces en forma diferente. Y después una cuestión también, hay mucho detrás de gusto, de experiencia, obviamente.
Uno domina algo y no se quiere cambiar de entorno a otro, trata de resolverlo. Pero bueno, es muy dinámico los ambientes de desarrollo y hay que tener conocimiento y hay que ir ayornándose a cosas nuevas para desarrollo. Por ejemplo, si vos tenés un desarrollo muy chiquitito, como le mencionó recién, o no digo chiquito, pero que a lo mejor no tiene interacción con el usuario muy poco, o tiene un aviso, tiene que mandar un mensaje, se puede resolver de miles de maneras y hay muchas cosas que seguramente a lo mejor lo resolver más rápido y más eficiente que meter todo un framework para resolver algo tan chiquito. Eso es lo que suele suceder también. ¿Bien? Bueno. Entonces, el enfoque de las soluciones de diseño de sistema que nos llevó a este framework, y para que sepan que existe, es que bueno, gran ambiente web, porque el framework lo soporta, aunque deja libertad a que la parte del frontend, o la parte visual se pueda manejar distintas tecnologías, con distintas herramientas, pero soporta el MVC, la comunicación con una vista web. Está basado en el patrón MVC, que ahora lo vamos a ver, que es Model View Controller. El uso del modelo tiene un uso de modelo de dominio rico en comportamiento, o sea, soporta el manejo de entidades con mucho comportamiento, como son los tipos de dominio que estamos utilizando nosotros y vamos a utilizar en las clases. Como también están acostumbrados mejor a ver dominios en análisis de sistemas, de ese tipo, donde hay muchas entidades relacionadas, reglas de negocio, transacciones, ese tipo de cosas. Vamos a dar patrón, también tiene patrón DAO, un repositorio para el acceso a datos, porque queremos completar la parte de persistencia. Entonces el enfoque nuestro es utilizar a un motor de persistencia. Vamos a ver de qué se trata. También porque se persiste en una base de datos relacional, que es uno de los muy utilizados hoy en día comercialmente, más cuando hay un volumen grande de datos. Todavía se utiliza mucho las bases de datos relacionales, aunque hay otras formas de persistir que no sean bases de datos relacionales. Cuando hablo de bases de datos relacionales, bueno, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, todas esas son bases de datos relacionales. No sé si alguno conocen alguno o han trabajado. Ustedes en gestión de datos, creo que, pero ya lo ven en el segundo cuatrimestre, me parece, dan MySQL como base de datos relacional. Por eso estratégicamente la parte de persistencia la vamos a ver, el modelado de datos con persistencia, esa parte, vamos a ver una parte de esa en el segundo cuatrimestre, pues sabemos que ya conocen un poco más sobre la materia. Sí, alguien parece que quería decir algo. Bueno, continuamos. A ver si me deja. Bien. Bueno, entonces este es el enfoque que vamos a utilizar y como le había mencionado, entonces ambiente web basado en patrón MVC, DAO, persistencia. Vamos a utilizar el framework de desarrollo Spring, por algunas cosas que ya le había comentado, y el desarrollo con lenguaje de programación Java. Entonces, en ese enfoque, nosotros elegimos esta forma de trabajo. ¿Bien? Y los ejemplos que presentamos están basados en este esquema. Entonces, todo lo que vimos de arquitectura hasta ahora, en realidad es para decir, miren, hay una forma de hacerlo. Esta es una manera, y nos vamos a embarcar en esta. Entonces, todo lo que hacemos va a tener una arquitectura implícita, porque ya la definimos. Entonces, condiciona todo lo que vamos a hacer después. ¿Podríamos elegir otro? Sí, pero no nos va a dar el tiempo para dominarlo. Entonces, el objetivo de la introducción de la arquitectura es que ustedes se queden con esa pregunta. Cada vez que ustedes van a desarrollar en algo, o eligen algo, o conforman un equipo o algo, o tienen que elegir un lenguaje, framework y estas cosas, es preguntarse qué patrones utiliza, qué resuelve. Mirar los atributos de calidad, a dónde tiene que llegar el proyecto y seleccionar el mejor. A veces hay que seleccionar el mejor dentro de las posibilidades de lo que uno domina.
No puedo ir a otro que a lo mejor es superior, porque llegar a eso tengo que entrenarme. Y a lo mejor con eso se puede resolver, con un poquito más de tiempo, un poquito más de esfuerzo, pero también se puede resolver. Entonces no hay una única solución. Recuerden, en lo que es arquitectura y diseño, no hay una única forma y una única solución correcta. Hay muchas soluciones, de las cuales un conjunto puede ser correctas, con sus ventajas y desventajas, y otras son malas. ¿Bien? Hay que tratar de identificar eso y descartar las que sabemos que vamos a tener problemas con distintos atributos de calidad. Bien, entonces, ¿qué es un framework? Hablamos de framework, hablamos de sprint, bueno. ¿Qué es un framework? Un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas, criterios para enfocar un tipo de problemática particular. Eso es un framework, o sea, es una... Normalmente en el framework están todos esos, hay patrones implementados. Y también marcan algunas prácticas y forma de desarrollar las cosas. Entonces ordena, ya uno si sabe que lo hace de esa manera, sabemos que hay buenas prácticas implícitas en esos conceptos y me garantizan algunos atributos de calidad, o al menos lo que en el marco de lo que estoy necesitando. Sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. No es un lenguaje, recuerden, un framework no es un lenguaje de programación. Bien, sino que se construye con un determinado lenguaje de programación. O sea, el lenguaje de programación es el que me da la sintaxis, el intérprete y el que sabe cómo ejecutar las sentencias. Y de ahí es la diferencia de cómo uno lo hace como programa en la sintaxis de Java o de PHP o de Python o cualquier otro lenguaje de .NET. Hay similitudes, tienen cosas que son similares, otras son totalmente diferentes, pero sobre ese lenguaje se construye un framework. Bien, o sea, el framework no es un lenguaje, sino es un conjunto estandarizado de prácticas, criterios, desarrollado en un determinado lenguaje de programación. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Inclusive en Java puede haber otros frameworks. Hoy el más conocido es este. En PHP los mencionamos, hay 2 o 3 que son muy conocidos, lo van a ver. Si no, yo los que les invito para ver esto o hacerse preguntas sobre arquitecturas y frameworks y qué patrones utiliza, hagan aunque no estén buscando trabajo, busquen trabajo de desarrollador, programación, y vayan viendo los términos que cuál utiliza, qué requerimientos que piden. Y van a ver una cantidad de términos. Bueno, tráigalo y los analizamos y decimos, esto tiene que ver un framework, esto en realidad es una tecnología para aplicar en la presentación, esto es más. Después, bueno, se buscan desarrolladores full stack que a lo mejor hacen todo, o se buscan desarrolladores que hagan una parte y otra no. Los invito a que ustedes busquen avisos, búsqueda laboral, hagan cuenta que están laborando para insertarse laboralmente en lo que es desarrollo de software. Y van a ver una cantidad de términos muy diversos, inclusive en las tecnologías, no es lo mismo los términos que se utilizan en algunos frameworks, cosas en .NET, que en Java o en PHP. Bueno, no es un lenguaje de programación y provee una solución particular, o sea, resuelve problemas técnicos de implementación de patrones de diseño que o sea, como son buenas prácticas, tienen un enfoque determinado, tiene criterios, normalmente están inspirados en patrones. Inclusive, muchos patrones que vamos a ver de diseño en realidad están implementados en estos frameworks. Cuando uno no utiliza un framework, bueno, tiene que el cuidado de decir, bueno, aplico buenas prácticas, criterios y trato de que esos patrones estén implícitos en el desarrollo que estoy haciendo. En todo desarrollo uno busca que tenga esa calidad y cumpla determinados patrones de diseño. Y los frameworks en algunos aspectos me ayudan, me agilizan y me garantizan que algunos patrones ya los cumplo. ¿Bien? Pero tengo que saber de qué se está tratando. Entonces, cuando cuando alguien me dice, este solo lo vamos a hacer con Java Spring, bueno, ahora vamos a ver Java Spring lo que es. Pero digo, bueno, pero ¿qué de Java Spring? ¿Qué patrones vamos a utilizar? ¿Cómo va a estar diagramado? ¿Sí? Bueno, algunos otros ejemplos de framework en otros lenguajes. Bueno, están los frameworks en JavaScript, tenemos Angular, React, Node, JS, Spring,
bueno, todavía acá Strut tiene su vida en muchos sistemas en Java. Cuando le mencionaba los sistemas web, los primeros sistemas web que estuvimos haciendo migraciones de sistemas más viejos a la web están basados en estos. Le comentaba que hoy en día algunos están hechos en versiones de Strut viejas. Cambian mucho los frameworks, esa es la ventaja de los frameworks. Creo que alguien comentó, no sé quién fue que comentó recién que desarrollaban otros lenguajes y a veces nos ataba framework. Bueno, los frameworks tienen sus desventajas también. No es todo color de rosas, como dice el dicho. Especialmente cuando actualizan las versiones. No sé si el alumno que había hecho ese comentario que nos ataba algún framework, uno de los motivos es ese, que no le gustaba. Pero no me acuerdo quién fue. El mismo que estuvo contando su vida. Ajá. Bueno, no sé si uno de los motivos de los frameworks es eso, a veces que uno se ata a uno y a veces tiene problemas para actualizar. Realmente mi principal, no uso framework mucho porque hasta ahora no lo he necesitado, pero cuando lo necesite sí, eso es algo que tengo en cuenta, que a veces cambian completamente. Un buen ejemplo es, no es un framework, pero una tecnología que cambia ridículamente demasiado es Python. Del 2.7 al 3 cambió un Sí. montón. Y ahora están viéndose si en primero enseñaban Python 2.7 que es viejo, pero es más amigable, o el 3 que es nuevo, pero y son incompatibles. Entonces sí es algo que tengo en cuenta, Sí, más allá de que eso, no sea mi principal. eso lo recomiendo que miren un poco la madurez del framework, qué versión está, nosotros también. Pero bueno, también uno a veces se toma de lo que hay en el momento y la experiencia. Cuando nosotros empezamos los primeros frameworks, en mi caso estamos hablando de los primeros frameworks, pero de hace casi 2 décadas atrás. ¿Sí? Algunos de ustedes quizás hasta recién aprendían a caminar. Pero lo que les digo es, teníamos struts, era uno, y esto cambia totalmente la forma de trabajo. Uno no es tan sencillo migrarlo. Como hay que hacer un retrabajo importante. Ese es a veces un poco el tema de los frameworks. Inclusive en Spring, el que estamos viendo, no es lo mismo. Con lo que hayan desarrollado en Angular, si bien no es lo mismo la versión 1 que la 2, la 3. Hay a veces hacen un cambio muy radical que hace que la transformación no sea tan trivial. Bueno, en definitiva, hay muchos frameworks, ¿sí? ASP.NET tiene todo un framework con toda una solución y también te marca un poco las pautas de cómo desarrollar determinados aspectos del sistema. Los PHP que mencionaba, Laravel, Cake, Symfony, son algunos. Y la mayoría tienen, si ustedes miran, hay 3 de PHP son muy similares. En forma, yo no los conozco en profundidad. Sé que resuelven aspectos, por ejemplo, podríamos hacer tranquilamente este mismo enfoque que estamos hablando de la cátedra, lo podríamos hacer tranquilamente en estos 3 frameworks. Estoy casi seguro, porque me parece que los 3 implementan MVC y no sé si todos implementan DAO. A no ser que alguno lo conozca en profundidad, estoy diciendo algo que no va, pero por el conocimiento de hablar con colegas que trabajan, creo que en la que trabajan en alguno de estos frameworks, sé que de alguna manera implementan este enfoque que nosotros estamos haciendo de la cátedra, ¿sí? Bueno, vamos al framework de desarrollo Spring, ¿sí? Provee un amplio modelo de programación, ¿sí? Para construir aplicaciones empresariales modernas en Java. El framework en Spring está desarrollado en Java y es un modelo interesante donde puedo construir muchas cosas, no solamente lo que vamos a utilizar nosotros. Se focaliza en la estructura base e infraestructura de la aplicación. Justamente necesitamos cuando tomamos decisiones, algunas decisiones de arquitectura. ¿Cuáles son las ventajas de un framework de ventajas? Se pueden focalizar a nivel lógica de negocio de la aplicación sin atarse a ningún tipo de entorno de despliegue específico. Bueno, este es uno de los principales motivos por el cual utilizamos un framework que ya implemente estos conceptos. ¿Por qué? Porque podemos entrar y mirar sin conocimiento específico del entorno de despliegue, inclusive de un lenguaje de programación, podemos enfocarnos en la lógica del negocio, que es lo que nosotros vamos a mirar. Vamos a mirar un caso de uso, vamos a decir esto con qué se puede resolver. Y se puede resolver con este controlador, con una clase clientes que va a interactuar con esta clase, y me centro en la lógica de negocio y dejo todos los demás aspectos ligados a un framework. ¿Bien?
Pero no significa que no lo elegí, pero ya no, me queda un poco la solución más limpia en ese término. Entonces a la hora de hacer el desarrollo del caso de uso, esa transformación, esa realización del caso de uso, voy a pensar en esa lógica y me voy a independizar del resto. Yo sé que existe en ese framework el concepto de MVC, de DAOs, y lo voy a utilizar como referencia. Bien, esto es una imagen como para que vean lo que un framework puede proveer. Muchas cosas. Y cada una de esas cosas que están ahí son para distintos aspectos diferentes que puedo necesitar en un software. Nosotros vamos a utilizar en todo este framework, que inclusive esto debe estar desactualizado y quizás tenga más cosas o haya cambiado en algunos términos, vamos a utilizar Spring Data para los DAO con JPA en realidad, una idea así, pero no vamos a entrar en detalle, pero para que vea que en esto vamos a utilizar creo que algo de esto, que lo implementa, y MVC. ¿Sí? Y ORM, que en realidad es modelo objeto relacional que implementa el acceso a datos, digamos, y mapea los objetos a tablas. Nada más que eso. Ven toda la cantidad de cosas que hay por acá. A veces, cuando ustedes agarran cualquier tutorial, puede ser que ya tenga preconfigurado varios aspectos de esto, que hacen que el sistema sea seguro, tenga logueo, tenga, bueno, varias cosas que son necesarias en otros aspectos, que no tienen que ver con lo funcional puro que nosotros queremos ver, pero ya te lo resuelve. ¿Sí? ¿Se entiende más? ¿Se va entendiendo? ¿Por qué la idea de Sí, sí, sí. utilizar un framework? Eso. Que vean la dimensión y que en realidad vamos a utilizar dos partecitas de un framework. Pero como lo vamos a utilizar como un marco de trabajo, y después solamente lo que vamos a hacer es mencionarlos. Y lo vamos a poner en nuestro modelo, inclusive con estereotipos. ¿Sí? Bueno, las características que tiene un framework, para así vamos, después vamos a los patrones. Tiene inyección de dependencia, promueve la dependencia por interfase. Bueno, muchas de estas cosas tienen que ver con que el software sea mantenible, sea más limpio, se entienda. Bueno, son todas características buenas de desarrollo del software. Inyección de dependencia, después lo puedo mostrar en el código, tiene que ver con que uno cuando necesita un servicio en una clase, en realidad yo le digo, en el código no le digo voy a usar tal, sino que necesito tal cosa. Entonces a la hora de ejecutarse, el framework dice, este necesita tal cosa, y como dice el nombre, toma algún servicio que implementa eso y lo inyecta ahí adentro. Eso es básicamente. Bueno, eso es deseable para desacoplar, para implementar, para tener varias implementaciones de un mismo servicio, entre otras cosas. Implementa otros patrones. Bueno, promueve la dependencia por interfaz y no por clase, eso también desacopla bastante los módulos y las clases. Tiene un concepto de programación orientado a aspectos, para que conozcan, y también son cosas que tendría que mirar, deseable en muchos frameworks. Si uno lo utiliza en realidad lo que está utilizando de un framework, las ventajas son de todos estos conceptos. La programación orientada a aspectos es esto también que hace que uno o sea, que hace un software diferente a otros y son del mismo tipo. ¿Qué es lo que cambia? El objeto que voy a trabajar y las reglas de negocio. En uno voy a hablar de clientes y ventas y en el otro voy a hablar de proveedores y compras. Pero después, desde el punto de vista del software, los dos son muy similares, tienen las mismas necesidades de atributo de calidad. Y tienen las mismas necesidades en la construcción del software, en seguridad y en muchos aspectos, conectividad con base de datos, etc. Bueno, eso un framework normalmente te lo da y tiene ese concepto de programación orientado a aspectos en el sentido de que yo le puedo ir agregando aspectos y no necesito codificar, simplemente los menciono con la anotación en las clases y automáticamente eso yo prendo un aspecto en el sistema y eso ya lo utilizan y de alguna manera el framework me une todas esas partes. Entonces queda el código mucho más limpio en términos de conceptual. Después cuando le muestre el ejemplo funcionando van a ver que con una lectura, con una idea mínima de Java van a entender que se está haciendo algo funcional y detrás de eso hay todas unas cuestiones técnicas que en realidad lo hace el framework, no se programa, solamente se van marcando lo que tiene que hacer. Bueno, este framework como queríamos hacerlo en MVC,
soporta Spring MVC, modelo vista controlador. También tiene programación reactiva, que es otro modelo. No vamos a entrar en detalle en ese. Hay facilidades para crear repositorio DAOs, entonces eso también nos servía para enmarcar el concepto de DAOs, que es acceso a datos. Soporta base de datos no SQL también. Este framework tiene características de soportar base de datos SQL, que son las bases de datos relacionales, las más conocidas, pero están las no SQL, que son nuevas formas de base de datos que no implementa el lenguaje SQL, sino que también sirven para persistir datos. Incluye integración con otro framework y plataforma. No SQL, no sé si escucharon MongoDB, utilizaron alguna vez. Yo lo tengo ahí para usarlo. Algún día cuando aprenda, pero sí, Bueno, he tocado algo. va a ver que tiene un concepto totalmente diferente a SQL, como vas a ver en gestión de datos con MySQL. Bueno, MySQL lo dominás. Bueno, esa es una base de datos no SQL. Igual los frameworks, hay veces tienen alguna transformación. Digamos, el framework con los DAO tiene como una similitud del lenguaje en SQL y lo transforma después el framework con la conectividad con la base de datos y podés utilizarlo como una forma de SQL aunque no implementa SQL. Pero bueno, eso no. Con un framework a lo mejor tenía la capacidad de eso. Sin aprender bien cómo acceder a una base de no SQL, el framework vos lo programás de todas maneras igual. No importa a qué motor de base de datos te conectes. Bueno, incluye integración con otros frameworks, plataformas. Se puede integrar con otro, cada componente que trae se puede usar por separado. Esto es importante, a veces también elegir un framework, es que vos puedas elegir qué aspectos del framework va a utilizar y te instale en el proyecto esas dependencias, solo lo que va a utilizar. Si no, lo hace un proyecto muy pesado, muy grande para desplegar, en memoria, etcétera, con aspectos que no son necesarios. Eso también, normalmente casi todos los frameworks tienen ese aspecto de decir, no, que me instale solamente la partecita del framework que voy a utilizar. Bueno, se adhieren estándares, utiliza patrones, bueno, mucho más. Entonces quiero hacer una pregunta, no quiero entrar en mucho más detalle porque es meterle más términos, más conceptos nuevos a lo que ya venimos dando. Y quizás sea demasiado. Bien. Patrón de arquitectura MVC. Bueno, acá, inclusive para hacer un paréntesis, cuando le decía, no todo se puede resolver, no es la única solución el MVC para resolver este aspecto del sistema, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Por ejemplo, no sé si alguno programó en Angular, conoce Angular, está la discusión que en realidad implementa MVC, pero no es MVC, es MVVM, que es Model View, View Model, o un MVW, que es un Model View, whatever, que en realidad no cumple, porque el concepto controlador no está así tan presente como en este patrón. Y también se puede resolver lo mismo. No se hace un sistema totalmente diferente a lo que vamos a ver con este framework. Pero son patrones diferentes, tiene características diferentes a la hora de programar, y los paquetes y las clases y cómo se desarrolla es diferente, ¿sí? Pero son válidos, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Bien. Por lo que sé o he leído en Angular, es como que se puede trabajar con este framework, este patrón, o con el otro, ¿no? Con los dos. En cambio, bueno, en el framework Spring trae este modelo. Bueno, ¿por qué el patrón MVC? El patrón de arquitectura de MVC, ¿quiere hacer una pregunta hasta ahora? No. ¿Estamos bien? Yo sí, no sé los compañeros, pero Bueno, sí. espero que aguante hasta el final. Sí, sí, está todo bien. Gracias. Bien. El patrón de arquitectura me decía es un enfoque clásico para construir aplicaciones, separando los intereses y responsabilidades de cada objeto que interviene. Este enfoque sirve, y este patrón es para resolver una cuestión de la separación en capas. ¿Vieron cuando nosotros vimos al principio decir, bueno, pensemos el software en capas? Bien. Tengo la capa de interfaz, la lógica de negocio, y después puedo tener datos y otras capas más. Bueno, este enfoque, este patrón, el patrón de arquitectura capas, en realidad es muy conceptual, porque menciona y dice,
podés separarlo así, pero después cuando tenés que ir al software, tenés que decir, bueno, ¿y cómo lo hago esto? Digamos, en términos de software, ¿qué es esto? ¿Es una clase acá, un paquete allá, que se conecta? ¿Cómo se resuelve? Bueno, eso el patrón layer no te lo dice. Es por eso normalmente los patrones de arquitectura son arquitecturas un poco más abstractos, de alto nivel, que va organizando un poco la idea. Pero después, cuando nos metemos un poco más adentro del software, este patrón trata de resolver eso. Bueno, ¿cómo puedo separar? Bueno, esto es un enfoque clásico para separar esos intereses y responsabilidades de las distintas capas del software. Ven acá que un MVC es. Normalmente si un sistema con un enfoque web, cómo interactúa el usuario con el sistema a través del navegador. ¿Bien? Estamos ahí. Sí. Imagínense que el navegador tiene un formulario y pone unos criterios y pone buscar. O pone una cosa y pone enviar formulario. Eso es una solicitud que hace el usuario y atrae un sistema que tiene que capturar eso, procesarlo y responder. ¿Bien? Pensemos solamente así. El sistema es un formulario que envía datos, se validan y muestra un resultado. Simplemente eso. Bueno, en este esquema, decir, bueno, ¿qué tiene que hacer cada parte y cómo puedo separar responsabilidades? Porque el diseño tiene que ver con eso. En separar responsabilidades con objetivos distintos, cosa que quede organizado, más entendible y mejor mantenible el sistema. Esa es la idea. Bien. ¿Por qué? Yo puedo resolver esto sin MVC. Yo puedo poner atrás, no sé si hay los que programan, los que conocen PHP, yo puedo hacer que esta página sea un código de un archivo PHP y lo puedo resolver todo linealmente en un código adentro Con de un un archivo switch PHP. gigante y poner Exacto, número de parámetro de operación y algo así. exacto. O sea, yo puedo hacer, atrás de esto puedo tener un archivito de PHP que haga todo. Ahí valide, se conecta a una base de datos, guarde, va, y le diga a la vista, y le devuelve una página que diga eh, inscripción correcta. Listo. Sí, pero eso no es Esa es dinámico. una. No puede ser dinámico. La El tema es que se mantención construye aparte te la de regalo. exacto, se construye de una manera que es válido para eso, es fácil, pero no es escalable, no es muy bien mantenible, no es reusable. Y cuando le tengan que empezar a meter más características, va a ser inmanejable. Bien. Eso para ponerlo como en el otro punto, diciendo, ¿por qué no lo puedo hacer de una forma más sencilla? El software detrás de una página hay un programa, ¿sí? Que hace todo y vuelve. No, bueno, ahí está el tema. ¿Cómo separo? ¿Cómo hago para que tenga esas características que no se ven, los atributos de calidad que no se ven del software? Que son mantenibilidad, ¿sí? Escalabilidad, bueno, después que sea portable y otras características que no tienen que ver con este enfoque. Pero ¿qué me dice el MVC? Bueno, dividir las responsabilidades. El framework ya te lo da esto también. Entonces, cuando yo recibo una solicitud, un request, que la persona llena un formulario y pone enviar, o aprieta clic en un botón, eso es una solicitud del servidor. ¿Sí? ¿Qué dice el MVC? Bueno, esas solicitudes las tiene que recibir un controlador. El controlador es el que orquesta todas estas solicitudes. A dónde va y a dónde tiene que volver. ¿Qué hace el controlador? El controlador no hace todo. El controlador solamente se encarga de saber que vino tal solicitud y después tiene que ir derivando la responsabilidad a otros objetos, porque si no terminamos lo mismo que hablamos, una solución en PHP, que es un código scripting que me permite hacer algo sin declarar ninguna clase. Básicamente me permite eso PHP. En Java creo que no se puede hacer, porque tiene que arrancar sí o sí una clase. Pero el controlador interactúa después con el modelo, con los objetos del modelo. ¿Bien? Luego, una vez que interactúa con el modelo, que dice, bueno, tengo que guardar los datos de una persona nueva, o tengo que guardar la inscripción, o tengo que buscar tales entidades basadas en un criterio. Bueno, se lo deriva al modelo, a otra capa, a otro paquete, otras clases que van a hacer esta funcionalidad. Y una vez que obtiene ese resultado, el controlador arma la vista, le dice a la vista, carga a la vista todos los objetos que necesita para que después puedan ser renderizados, o sea, que puedan mostrarse en la página. ¿Bien? Ese es el circuito. Entonces, por eso se llama modelo vista controlador. Tengo el controlador,
que interactúa con el modelo y con la vista. Entonces, cuando uno hace una solicitud en un esquema modelo vista controlador, interactúan tres aspectos. El controlador que captura el request, la solicitud. El modelo que hace el aspecto funcional, las reglas de negocio. Y la vista que se ocupa de armar la salida para el usuario. ¿Bien? ¿Se entiende esos tres aspectos? Sí. En un esquema web, eso serían las necesidades, y esto es lo que provee, y el patrón dice utilizarlo de estas tres formas, con estos tres aspectos. Entonces, bueno, acá esto es el resumen de lo que le conté recién. ¿Sí? Así lo vamos a ir haciendo rápido. Ingresa a la URL. Controlador. ¿Qué hace el controlador? Recibe solicitudes de trabajo y las procesa para lograr la respuesta adecuada. Pero no tiene que resolver la lógica del negocio. Por eso, si uno separa, tiene que hacer lo justo y necesario. Eso es cohesión. ¿Bien? Hacer lo justo y necesario. Si hago cosas de más, pierde cohesión. Se empieza a hacer compleja la clase, lo que estoy programando, lo que se está haciendo, y después queda inentendible. Entonces, delega la responsabilidad, la lógica del negocio en los objetos del modelo. Y delega la responsabilidad de la representación de datos a la vista. Bien, entonces, ¿qué hace el controlador? Una sola cosa. Las otras dos cosas las hacen los otros dos. ¿Sí? Interactúa con uno y delega la responsabilidad a otro. ¿Sí? En la aplicación no hay un solo controlador, sino que hay muchos. Normalmente este enfoque es un controlador por casos de uso, se puede hacer. ¿Sí? Para manejar un caso de uso un controlador. Bueno, hay distintas formas de separar cuántos controladores voy a tener en un sistema. Siempre va a depender de las dimensiones, de cuántas solicitudes, tipo de solicitudes va a procesar y la dimensión de un controlador. Si se hace muy manejable, normalmente se va a separar. ¿Sí? Y el controlador, de alguna manera, ¿saben qué representa? Esto, las instancias que está funcionando y atendiendo cada usuario. O sea, cada usuario que se conecta al sistema, en definitiva, tiene una instancia del controlador atrás que le está respondiendo. ¿Sí? ¿Qué representa la instancia del controlador? Y esa sesión que tiene el usuario con el sistema. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Bien. No, profe. ¿Qué es el modelo? Después lo vamos a ver esto igual, un poquitito más detallado con Spring, pero lo vamos a hacer más rápido. Importante entender el patrón MVC, y de esta manera así lo implementa Spring. Y así, de esta forma, debería implementarlo cualquier lenguaje, cualquier framework que diga que implementa MVC. Después puede Profe, haber igual referencias. después esto lo vamos a hacer algún ejercicio en práctica. Exacto, el ejercicio en Claro. práctica va a tener este enfoque. Porque a mí hay unas cosas como que me dan medio duda, pero creo que es más hasta que lo haga, Sí, digamos. esta es la primera Lo vamos clase, a ver. eventualmente vamos a verlo Claro. bien. Sí, lo vamos a ver. Ustedes en los diagramas vamos a ver reflejado esto. Justamente este patrón. Y las soluciones que tienen que estar basados. Justamente uno de los errores de las soluciones es que no tengan bien separada la responsabilidad de controlador modelo vista. ¿Sí? Es un error de patrón. Bueno, incluye, ¿qué hace el modelo? Incluye las clases del dominio. ¿Qué voy a tener en el modelo? Bueno, la clase cliente, la clase venta, en los DAOs, que ahora vamos a ver qué son los DAOs, son los datos, los que acceden a los datos y me interpretan esa conversión de datos a objetos. Bueno, y otras cosas más. El modelo en sí en realidad no es un solo paquete, son varios paquetes, ahí se puede dividir en más capas en sí. Normalmente se le llama capa de dominio, domain, o los objetos que representan al dominio. Después están los objetos, los repositorios, los DAOs, algunas clases de servicios que pueda haber, normalmente se empaquetan por separado. Eso también lo que mostraba un poco la vista lógica de arquitectura. Suele variar, suele haber varias capas dentro del modelo, de lo que le dije recién, y no resuelve nada ligado a la presentación de datos del usuario. O sea, esto no se ocupa como va a mostrar después en la página el HTML para que el navegador le muestre el mensaje o lo que tenga. No, el modelo se ocupa de las reglas de negocio. ¿Sí? Justamente marca bien esa diferenciación porque justamente cada uno tiene que hacer su parte. Y la vista son los componentes responsables de generar el contenido que se va a mostrar al usuario final. ¿Sí? O sea, si hay un browser, tiene que generar un HTML con todas las características para que el browser lo interprete y te muestre la pantalla de la página con el mensaje o lo que tenga que hacer. ¿Bien? ¿Cómo lo hace? Bueno, la vista no se encarga de la lógica del negocio. La vista solamente dice,
el controlador dice, mira, mostrá este cliente. Y la vista solamente lo único que sabe hacer es interpretar los atributos del cliente y sabe mostrarlo en la pantalla. Con la fuente, el color, la disposición en la pantalla, con tal botón. Esa es la responsabilidad de la vista. Entonces, recibe los datos objetos del modelo que necesita consultar para mostrar al usuario. Resuelve toda la lógica ligada a la presentación. O sea, ¿por qué? Porque la presentación, la interfaz de usuario, es una tarea importante y tiene una buena representación o una buena parte de programación se la lleva la interfaz de usuario. Porque hay que dominar muchas cosas, más en la web. Hay que dominar muchas tecnologías en la web. Bueno, el que ha intentado programar o está programando sabe de lo que estoy hablando, pero la idea de separarlo es justamente eso. Si yo separo de esta manera y se pongo de acuerdo cómo dividir las responsabilidades entre dos desarrolladores, yo podría tener un desarrollador experto en trabajar en la vista y otro más en el modelo, y podrían trabajar en conjunto. Entonces puedo separar también puedo separar un poco las habilidades de los desarrolladores, que pueden ser más expertos en uno o en otro. ¿Sí? Me acuerdo cuando le dije que en Aviso pueden encontrar un desarrollador full stack. ¿Me acuerdan? Bueno, un desarrollador full stack pretende que sepas manejar estas tres cosas, pero bien todas. Sepas manejar muy bien la vista, con todo lo que implica el manejo de la vista, con HTML, CSS, estilo, bueno, y toda una cantidad de cosas. Y manejes todo el backend, frontend y backend. Es un full stack nuevamente. Sabe manejar todas las capas de un software. Hay a veces que se buscan desarrolladores que a lo mejor dominen una sola parte entonces no requieren un full stack. Pero eso depende del tipo de proyecto. ¿Sí? Si un proyecto chico no da para poner varios desarrolladores. A lo mejor es preferible encontrar uno que tenga la habilidad de manejar todas las capas. Profe, una Sí. consultita, justo. Usted sabe que ahí en la facultad me había mandado un mail, me llegó Sí. un mail que daban un curso de full stack en el polo Sí. tecnológico, que salía Eso como es. 50 lucas, algo así, me acordaba por el precio. ¿Y en qué tecnología? ¿Qué cosa? ¿Y qué tecnología? No especificaba, decía full stack, como diciendo, Full bueno, stack. sí. Y habrá que ver qué es lo que enseña, o habría que ver el detalle. Pero un full ¿Y stack es eso. esos cursos sirven o en realidad más que nada te dan una introducción como los tutoriales que dan en Y YouTube? habría que ver el contenido, habría que ver el contenido, Sí, pero igual generalmente se habla de full stack con cierta tecnología. Yo, por ejemplo, estoy haciendo sí, una por eso diplomatura full stack, pero sí, obviamente abarca solamente PHP, MySQL y obviamente todo el web, el frontend. sí. Y hay un montón de full Normalmente, stack JS, entonces usás solamente sí, JavaScript para React, para Node, para el frontend, para todo, digamos. Y hay otro full stack, como que cada curso de esos de full stack tienen su propio stack de tecnología. sí. Ah, no es algo Por, general. por eso me Claro. pregunté que un full stack está orientado a una tecnología porque son diferentes cada tecnología, aunque conceptualmente puede ser que veas, por ejemplo, un MVC con todas las partes, cada parte tiene su requisito de dominar distintas cosas, pero aparte tenés que dominar más cosas que esto, obviamente. Pero por eso me llama la atención que no diga la tecnología. Quizás es algo más general que habla de decir cuáles son los conocimientos de un full stack, donde tenés que y un marco un poco más general. Normalmente cuando uno busca un desarrollo full stack en Angular, con Node.js, por ejemplo. Claro. Una cosa así. Y normalmente te menciona hasta las tecnologías que tenés que saber utilizar. Y en la vista normalmente tiene que ser bien preciso, porque las vistas no es lo mismo, hay distintas tecnologías, inclusive para toda la presentación. Hay también frameworks específicamente para la vista, hay frameworks para trabajar sobre la vista. Que me provee, bueno, las características de cómo manejar los controles en la pantalla, toda la dinámica de la interfaz para que jQuery. se vea lindo. Sí, jQuery, pero em, después tiene toda la parte de estilo, se usa temas, se usa Bootstrap, se usa, Claro. bueno, y ahí Tailwind también. empezás, te metés en cada temita y ahí lo esparcís en 10 cosas distintas.
Es como estos mapas del universo donde te vas metiendo, te vas metiendo, te vas Sí, te vas metiendo. metiendo y cada uno. Por eso digo, cuando ustedes en un ambiente están programando, en realidad ya está como diciendo, se programa así, porque ya se eligió todo eso, no sé si por experiencia o algo, y eso es una decisión de arquitectura, está, digamos, es una forma. ¿Bien? Pues cuando si a Profe, ustedes les interesa desarrollar y ven un tutorial, un paso a paso, cómo arrancar y esto, vean que implícito en realidad te está llevando, te va condicionando, te está llevando un estilo con patrones y algunas tecnologías específicas. Sí, profe, una pregunta. Esto que estamos todo viendo y toda esta lógica, digamos, sí, acá le estamos viendo todo desde más el punto de vista como, por ejemplo, web, pero sí, tranquilamente se podría usar también para, qué sé yo, una aplicación de escritorio que sea offline. ¿O no? sí. Sí, el MVC tiene una visión más de, en el caso de Spring Web, MVC está pensado en web porque implementa un front controller y está exclusivamente orientado a request en el protocolo HTTP. Eh, Así que no está orientado al sistema tipo de escritorio. Pero conceptualmente el modelo Vista se puede implementar en Pero algún digamos la lenguaje. lógica. La lógica quizás se llame diferente en otros. Pasa que ahora el auge está en la web y no Claro, tanto en el sistema de escritorio. Eh, el sistema de escritorio al principio se manejó el esquema de separación en capa cliente-servidor y en el cliente se manejaba la estructura del cliente. Normalmente la manejaba el diseñador de interfaz. Y las pautas de cómo programar te lo daba directamente el diseño de interfaz. Vos diseñabas la interfaz, ponías los controles, los botones y ya todo eso se conectaba. Y atrás después vos podías producir más clases, más otra cosa. Pero en la web todo cambió mucho, lo hizo más complejo. Al principio era mucho más complejo, por eso que era muy difícil inclusive igualar las cosas que se podían hacer en una interfaz en la web, en una interfaz de escritorio. Esto estoy hablando en los inicios. Hoy en día lo superó los navegadores. También así el navegador al principio andaban con cualquier PC con pocos megas y ahora el navegador se te cuelga también. Si no no tienes una máquina buena. ¿Por qué? Porque cada vez es más rico en muchas cosas y hace muchas cosas a las vistas. Y ha superado ampliamente eh, al UI gráfico, al GUI clásico de aplicación de escritorio. claro, Eh, claro. Va a haber cosas mucho mejores desde el punto de vista de interfaz, interactivo, visual, que se logran mucho mejor porque ha avanzado mucho más en los frameworks de vista en web que en lo que es aplicación de escritorio. Cuando hablamos de aplicación de escritorio es la ventanita típica en un sistema, tanto Linux como Windows. Sí, sí. Una ventana que no Sí, trabaja conectado a internet y no hay un browser, hay una pantalla. claro, es que yo como solamente he hecho cosas así para practicar, tipo de escritorio, Sí, siempre trato de relacionarlo con eso porque es lo que sé. sí, Pero bueno, sí, más vale. los primeros lenguajes de desarrollo que conocimos inclusive en la facultad se daban. Estaba Visual Basic y en una cátedra daban también Power BI que tenían parecido. Y después web se arrancaba, pero no había frameworks. Y había algo en Java, algo PHP, pero los sistemas se desarrollaban tipo cliente-servidor en interfaces tipo Windows. Claro. Los primeros sistemas que yo he desarrollado son esos. Y no tienen otro enfoque, no dan. Los enfoques de MVC están más pesados en la web. De una. Pero uno los puede adaptar, puede sacar la idea del enfoque para separar responsabilidades, porque en definitiva lo que tiene Sí, la lógica, digamos, te para dice, organizarse. lo que te está diciendo es cómo dividir responsabilidades para manejar mejor la complejidad, porque en definitiva eso es el concepto de dividir la responsabilidad, es cómo separar las cosas para que sea más entendible, sea más manejable, que se pueda trabajar en equipo, mejor testeable, o sea, que tenga menor impacto al cambio. Esa es lo que se trata de lograr cuando uno está diseñando, ¿sí? Cuando uno está programando, en definitiva, programa ya con una decisión de arquitectura y diseño de base. Después, el Claro. programador, si se alinea a eso, es todo más o menos similar, ¿sí? Por eso Correcto. son decisiones que tengo que tomar antes. Bueno, volviendo a Spring MVC, porque tenemos que ver dado y después el ejemplo. A ver cómo estamos de tiempo. Igual el ejemplo lo podemos ver rápido. Em,
Spring Web MVC. Bueno, esta es la implementación de Spring de ese patrón. Tiene algunas variantes, alguna cosita porque implementa un front controller. Esto es lo que pasa detrás. Usted en el código, si ustedes ven un código Spring en Java en web, esto no lo ven. Pero para entender cómo funciona en Spring Java es así. Tiene un front controller que sabe interpretar esas URL y sabe, en realidad el que sabe hacer esto es decir, mira, tal URL que viene del navegador, lo tenés que invocar el método tal de tal controlador. Bueno, eso es lo que hace el front controller. ¿Sí? Nada más que eso, no voy a decir más nada. Después implementa el controlador, el modelo y vista de la misma manera que está el modelo después lo pueden leer en detalle, pueden hacer la secuencia. Yo ahora esto se lo voy a mostrar. La idea es mostrárselo con un ejemplo funcionando. Este esquema, así funcionando. Quizá les pueda, o los confundo más o lo entienden. Pero bueno, si no tienen mucha experiencia en programación y nunca vieron por un software cómo está distribuido los paquetes, quizás les sea complejo. Pero bueno, vamos a hacer el intento, pero para cerrar la idea. ¿Sí? Dice, desde el punto de vista del desarrollador, solo se debe preocupar en implementar los controladores vista de objetos. ¿Sí? Por eso dice, vos tenés que implementar esto y esto. El resto, olvídate. Solamente tenés que empaquetarlo y tenés que mencionarlos de una manera para que el framework funcione de esta manera. ¿Sí? O sea, todos los componentes, este componente, cómo interactúan estos dos, cómo van y vienen, lo implementa el framework. Yo desde el punto de vista del desarrollo me concentro en decir, tengo que tener tal controlador que responda a tales requests, digamos, a tales pedidos, que esto yo lo puedo leer en un caso en el aporte interactiva, si esto necesita tal cosa, qué objetos de modelo tengo que interactuar, y cómo va a interactuar. Fíjense que acá, para el tipo de sistemas que estamos nosotros enfocando, el modelo va a tener objetos del modelo, DAO y una base de datos detrás para persistir los datos. Después lo vamos a ver más detalle. Ahora porque cada uno de estos puntos podemos estar contando muchas cosas. Tiene mucho detalle técnico, para el que le gusta lo puede ver más en detalle. Creo que alcanza para saber que Spring Web lo implementa de esta manera y dice cómo hace esa traducción. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, bastante claro, profe. Creo que esto es lo que te propone un framework. ¿Ven acá? Componente a ser desarrollado. Bueno, en un framework yo tengo que desarrollar esto y esto. El resto me lo da el framework. Entonces me concentro en la clase, con las características, con la responsabilidad que está hecha cada uno. El controlador, el modelo y la vista. Bueno, por otro lado, mencionábamos DAO. Entonces ahí aparece un concepto de persistencia. Por eso para entender el DAO, primero tenemos que entender el mapeo y la persistencia. ¿Sí? Este es el último concepto que vamos a... Después vamos a un ejemplo y vamos a tratar de cerrar. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos instancias. Nosotros vamos a trabajar con clase, con objeto, con instancias. Después cualquier cosa, no sé si de la clase viene DAO, vamos a hacer un repaso un poquito de objetos, medio que son los conceptos que dan en paradigma. Son los mismos. ¿Sí? Clases, en las clases uno va instanciando, entonces voy obteniendo objetos. Entonces las instancias de cada clase del dominio se pueden guardar en un medio físico para que luego sea recuperado. O sea, si yo tengo un nuevo cliente, eso yo no puedo dejarlo en memoria. ¿De dónde tengo que guardar? En un archivo, en una tabla, en una base de datos, en algún lado físico, para que luego pueda ser recuperado más adelante. ¿Se entiende? Ese es el concepto de persistencia. Bien. En persistencia es guardar en un lugar físico algo para que luego pueda ser recuperado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no puede mantenerse en memoria. La memoria del sistema que utiliza es temporal. Cuando se termina de ejecutar el sistema, esa memoria se libera y se pierde. Entonces la persistencia es guardar eso en un medio físico. Vamos a asumir que las instancias van a ser guardadas como registro en una tabla. Entonces, en un esquema ORM o mapeo a objeto relacional, es eso, es pensar, ¿qué tenemos para guardar físico? Hoy lo más usado, que van a encontrar software libre, comercial, pero que son muy eficientes, manejan volúmenes interesantes de datos y ya me resuelven un aspecto físico de datos, son las bases de datos relacionales. ¿Qué son bases de datos relacionales? Son tablas con registros. Traducidos son como ustedes agarran una planilla en Excel transformado en tabla.
Esos son las bases de datos relacionales, lo van a ver en gestión de datos. Entonces, la base de datos trabaja en un esquema de tabla, cuando tengo columnas y registros, digamos filas, donde voy completando los datos. En objetos, nosotros trabajamos en conceptos de instancias de un objeto. Entonces yo tengo la clase empleado, creo una instancia y le voy a poner un apellido, un nombre. Bueno, el mapeo objeto relacional me mapea eso. Es decir, bueno, yo trabajo con objetos, pero después en la base de datos se va a guardar como un registro en una fila, en una tabla. ¿Sí? Entonces, el mapeo relacional se refiere a la estrategia de cómo las clases persisten y se deben representar en un modelo relacional. ¿Sí? Y el mecanismo para transformar esos registros en instancia y viceversa. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto lo vamos a volver después a ver con el concepto de mapeo, vamos a hacer una. Pero lo que traten de entender es que cuando vamos a hablar de DAOs, estamos hablando de persistencia. Y detrás de eso está esto. Detrás de esto hay una base de datos relacional que hace toda esta transformación. ¿Sí? Con Sí, eso sí, me sí. alcanza que entiendan Ok. ahora. Bien. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, ¿qué trata de resolver los DAOs o un motor de persistencia en un framework? Es esto. En que, si bien leer un registro y convertirlo en un objeto y viceversa puede ser fácil, porque yo puedo decir, yo puedo leer un registro y convertirlo en un objeto. Creo un objeto y lo que traigo de la columna nombre, apellido, bueno, pero hay toda una cantidad de funcionalidad para manejar las conexiones de las bases de datos, transacciones, excepciones y una cantidad de cosas, que eso ya me lo provee el framework. Entonces, todo eso hace que sea todo mucho más complejo y un framework me lo simplifica. Entonces yo puedo utilizar framework de persistencia como Hibernate o Hibernate, como lo quieran decir. Este es el de .NET, el de Java, los DAO, el que nosotros el framework creo está basado en ese framework, en Hibernate. Y después está, bueno, hay otros, ¿sí? No vamos a mostrar tantos términos, pero para no ir en tanto detalle. Lo importante es que entienda el concepto de por qué hay que persistir los datos y por qué se puede utilizar como mecanismo de persistencia una base de datos relacional. Para eso necesitamos un transformador de esos datos. ¿Qué se utiliza? Bueno, DAOs, Database Object o repositorios, que hacen estos elementos que saben hablar con las bases de datos y saben interpretar lo que yo le puedo dar de una capa de lógica de negocio. Entonces ya tengo resuelto eso. Bueno, el DAO, ¿qué es? Un patrón de arquitectura para resolver la problemática de acceso a datos a una aplicación, que es lo que estamos planteando en un esquema de persistencia, es utilizar un patrón DAO. Encapsula cómo se realiza la persistencia de estos objetos al dominio, o sea, sabe traducir el objeto a una tabla y viceversa. Recupera los registros de una tabla y te lo convierte en un objeto. Entonces yo voy a hacer, porque nuestro diseño va a estar orientado a objetos. Entonces yo voy a pensar en clases y en instancias, objetos que colaboran. No voy a pensar en tabla con registro. Pero sé que detrás de eso hay una tabla que persiste los datos. Dice, no es su problema o responsabilidad saber para qué se van a usar o para qué cada caso. O sea, esto no se mezcla con la lógica. O sea, él sabe interpretar y traducir un objeto a tabla o un registro de una tabla y viceversa. Nada más. La lógica de negocio la sigue haciendo la capa del dominio, el modelo, las otras clases. ¿Sí? De ahí es que en el esquema acá que vimos cómo implementar MVC dentro de la lógica con una persistencia es esto, que en el modelo voy a tener objetos del dominio y los DAO que exceden a la base de datos relacional. ¿Sí? Bueno, creo que por acá estamos. Esta es la implementación de los DAOs en Spring Data. Después lo vamos a ver cuando veamos algún ejercicio. ¿Sí? Profe, Porque, sí. nosotros vamos a tocar algunos de estos frameworks, digamos, porque mencionó que íbamos a como verlo como Hibernate y ahora veo que como que aplicamos JPA en esos gráficos que se parece al que vamos a hacer en los ejercicios, al que vamos a usar en los ejercicios, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la pregunta es esa. Usted dijo más o menos que no vamos a tener que programar, o al menos eso es lo que más o menos entendí, No, pero programar no. claro, Perdón. entonces, Lo que ¿cuál de vamos los a hacer dos? es, sí, lo que vamos a hacer es,
diseñar soluciones basado en este marco de referencia. Entonces, nuestros diagramas, después lo que vamos a ver en la próxima clase, nuestros diagramas van a decir, acá necesito un DAO, lo vamos a mencionar y le vamos a decir, esto es un DAO, nada más. Pero no, Ok, ok. sabemos qué es lo que hace el DAO. Y vamos a un controlador, pero sabemos cómo digamos, eso es lo que vamos a hacer. Entonces le damos el marco. Entonces cuando vamos a usar DAO y vamos a usar el DAO de Spring, lo que vamos a decir es, mira, el DAO ya me resuelve todas la interfaz del DAO ya me resuelve todos estos métodos. Yo no voy a especificar estos métodos, yo voy a hacer un método nuevo cuando necesito hacer algo distinto de lo que está fuera de lo que está acá. ¿Sí? Claro. Eso más o menos. Entonces nosotros, nuestro diagrama de clase van a ser esto con esto y esto, pero esto no va a estar. Este diagrama que estamos haciendo acá, pero después lo vamos a volver a retomar para no meterle tanto detalle ahora. Bueno. Estamos. Lo que vamos a decir es, vamos a utilizar un framework y vamos a usar esta especificación. Entonces vamos a hacer de cuenta que tenemos un DAO y cuando yo voy a decir acá hay un DAO, significa que tengo todo esto ya implementado. ¿A eso se refiere Después vamos con a de ver para caja qué. negra, con los casos de uso? Que vemos qué hace, Eh, pero no la implementó. Los pasos, por así decirlo. exacto, Me los acuerdo casos de que uso dijimos, están en caja negra porque no está la especificación de cómo está resuelto. El caso de ajá, uso en caja negra dice buscar tal cosa, validar y mostrar. Bueno, y eso como de caja negra, cuando algo ya te dice caja negra, que no te dice cómo está implementado adentro. claro, a eso, digamos, a esto se refiere aquello de caja negra, ¿no? Digamos, porque No, al revés, digamos, el caso de uso está en caja negra porque no te dice, porque se puede escribir un caso de uso en caja blanca, donde puedo llegar a un nivel de especificación, de mini especificación de código. ok. Eh, a eso se refiere. Caja negra quiere decir es, no me meto, normalmente cuando se dice caja negra es, eh, miren acá, ah, eh, es como que describo esta parte, cómo va y viene, qué tiene que hacer el software, porque en definitiva es lo que hace el usuario y lo que el software responde, pero no especifico nada de lo que está acá atrás. Eso es una forma Ya, de caja negra. perfecto, ya entendí. Igual el concepto de caja negra también se le puede dar un módulo, yo lo puedo decir, yo lo especifico, pero esta es una caja negra, que todavía no, yo le declaro la interfaz, es un tema de la característica también de encapsulamiento de interfaz del concepto de objeto. Yo puedo declarar que esto va a ser esto, pero puedo decir que todavía no sé cómo es adentro, porque es una caja negra. Pero sé que esta Claro, parte se va a dedicar a dar esas responsabilidades. perfecto. Bueno, esto es para explicar una interfaz porque en el ejemplo está la interfaz, pero no vamos a entrar en detalle. Y esta es la solución que arranqué al principio para explicar qué vamos a desarrollar, qué vamos a hacer en la práctica. Es separar el software en capas de esta manera y aplicar un MVC DAO para implementar especialmente estas dos capas, incluyendo detrás, pensando que hay una base de datos. ¿Bien? Y no vamos Sí, a sí. entrar en detalle, sí lo vamos a tener en cuenta, pero no vamos a representar la interfaz en nuestras soluciones. Sí vamos a representar el dato que va y viene, o sea, qué dato viene y qué información o datos, conjunto de objetos con todos sus atributos tienen que ir al layer de presentación, al UI. ¿Sí? Pero no vamos a entrar en detalle de cómo el UI va a resolver esa presentación. ¿Sí? Bueno. Sí. Ahí vamos cerrando la idea. Entonces arrancamos un poco de cómo vamos a trabajar. Entonces le expliqué todo el macro de qué es el concepto de arquitectura, todo lo que abarca, todo lo que hay detrás para aprender si uno quiere dominar arquitectura y ser un experto en ese tema. No es el objetivo de la cátedra, por eso ustedes pueden ver el programa analítico y dice arquitectura, conocer, no vamos a aplicar. Pero justamente lo que vamos a hacer, que va a ser el desarrollo, la realización de casos de uso, que es para diferenciarlo del diseño de la arquitectura, a esto se le llama, lo que vamos a hacer después en la próxima clase, se llama diseño detallado. ¿Por qué? Porque el nivel de detalle mínimo que se puede dar de una especificación de diseño, es decir, qué clase, con qué método, cómo van a interactuar entre sí para resolver un caso de uso. ¿Sí? En cambio, en el diseño, la arquitectura es un diseño de más alto nivel, porque no llego hasta, a veces, puedo llegar a ese detalle, pero en realidad muestro el marco general. Por ejemplo, que voy a usar un patrón MVC, que voy a usar DAO, que voy a usar una separación en capas, o voy a usar otra cosa distinta que puede ser microservicios. ¿Sí?
que es un esquema totalmente distinto a este. Bueno, Perfecto. ¿pregunta hasta acá? No, todo clarísimo, la verdad. Bueno, ¿está todo Por mi parte clarísimo? No no, entendimos nada. todo bien. ¿Cómo? No, por mi parte todo bien. Bueno, igual son dos nada más, el resto no sé, pero bueno, vamos a ver. Sí, igual, lo que le sí, digo profe, es, sí, sí. seguramente van a tener Sí, más profe. dudas que certezas, estoy seguro. Eh, porque muchos de estos temas no queda otra a veces, por más que lean eso, si no tienen experiencia, es difícil adquirirlo. Le digo por experiencia propia. Yo puedo hablar en algunos temas con más fluidez o algo porque tengo años de experiencia trabajando, ¿sí? Y en realidad uno se hace más experto en algo con experiencia de trabajo, es la realidad, y en el software es así. Por más que uno puede capacitarse, puede ver tutoriales, puede ver, pero a veces ponerlo en el marco, en el contexto, algo real es lo más difícil. Y es lo que no te propone ningún tutorial, ningún curso, sino tienen que entender bien en qué contexto está puesto eso. ¿Bien? Pero bueno, si a ustedes Pero creo que las ideas se entendieron, profe. la idea Creo general que es que se hagan la pregunta. Lo importante es yo quiero que ustedes se hagan la pregunta. Ya digo, después a partir de la clase que viene vamos a entrar en detalle, en UML, especificaciones, grafiquitos, y vamos a seguir casi todo el cuatrimestre de esa manera, y vamos a pensar en el diseño detallado. Y ahí vamos a transformar esa caja negra en caja blanca y vamos a hablar algo como, ¿qué tiene que haber acá? 3 clases, 5 clases, 10 métodos, 20, ¿qué tiene que hacer para resolverlo? Bueno, y nos vamos a meter en una mini especificación casi a nivel como ustedes aprendieron en algoritmo de estructura de datos, ¿sí? Lógica con un if-else, algún loop, ese tipo de cosas vamos a llegar a hacer. Pero, digamos, nos vamos a desprender de esto de decir, bueno, ¿y cómo están marcados? Bueno, ya están marcados así. Lo que yo quiero que se lleven como idea es que más allá que nosotros nos marcamos en esto, y vamos a seguir esa línea, no es la única manera. Entonces, si van a desarrollar, quieren hacer cursos, ven en la búsqueda de trabajo muchos términos que no conocen, investiguen, miren dónde y piensen en la arquitectura del sistema, que hay si ustedes piensan por lo menos en esos 3 capas, tenemos la presentación, el modelo, ¿sí? Y también una capa más abajo, bueno, pueden entender un poco dónde está metido cada tecnología que pueden llegar a utilizar. Hay tecnologías que resuelven todas las capas, hay otras tecnologías que están orientadas más a una capa y en otras menos. Bueno, y ahí van a ir entendiendo un poco el mundo de framework, lenguajes, tecnologías que hay dando vuelta en el mercado para desarrollar software. ¿Sí? Lo importante es que ustedes se hagan esa pregunta. ¿Sí? Y llevarse la idea que el software se puede hacer, esto mismo que vamos a hacer nosotros se puede hacer, no sé, por decirles 10 formas diferentes tranquilamente, según qué tecnología. ¿Sí? La tendencia del mercado también marca cómo redesarrollar las cosas. Y bueno, porque es lo que se conoce y se desarrolla de esa manera. Bueno, a ver cuánto nos queda. Nos queda media hora. ¿Media hora de reunión o de clase? Media hora de clase, ya terminamos. Les muestro este ejemplo y hacemos la evaluación final, que son 2 preguntitas que le voy a asignar y ya está. Bueno, Este ejemplo, que está en ingeniería inversa, esto mismo, lo vamos a ver como tema de ingeniería inversa, lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Pero este mismo, que está codificado, les muestro la idea del MVC funcionando y vamos al coso y cerramos. ¿Bien? No sé que tengan alguna otra pregunta. No, profe. profe, yo tengo una pregunta con respecto a las clases. Sí, ¿Vamos a estar todo el año de 3 a 6:30 o sí, no, minutos en el en el primer medio? cuatrimestre conmigo sí, vamos a ver la práctica. Vamos a trabajar con otra dinámica a partir de la clase que viene. No va a ser tan teórica. Ok, ¿cómo que a partir del Sí van a segundo? tener más clases teóricas. ¿Cambia el horario? Van a tener, ¿cómo? ¿Que cambian ustedes de horario o van a cambiar nuestros horarios? No, el primer cuatrimestre va a ser así.
¿sí? Estoy acá Enrique los miércoles, los jueves conmigo de 3 a 6:30 aproximadamente. Sí. Vamos a hacer un corte así de 15 minutos, 20 en el medio. Y en el segundo cuatrimestre yo paso a dar 1 hora y media, o sea, 2 módulos. Que también los jueves. Y Enrique creo que da 1 hora y media los miércoles y 1 hora y media los jueves. Ah, ok, Sí, ok. así queda la carga horaria. ¿Sí? Perfecto. Bueno, En el segundo cuatrimestre creo que yo le doy, sé que lo cambiemos, pero creo que hasta el año pasado lo dimos, yo daba la última 1 hora y media de los jueves lo daba yo. Y a partir de cerca de las 5 hasta las 6:30. Profe, Bueno. otra consulta. Sí. En el caso de perder la clase, por ejemplo, en este horario, ¿se puede recuperar en otro horario o no? No, recuperar no, porque no tenemos, no hay otra manera. No sé cómo se te ocurre el tema de recuperar la clase. No, digo porque hay docentes que, por ejemplo, dan el mismo tema en otra comisión, en otro horario, y bueno, y no tienen problema de que asistan a... No, en mi caso no, porque en otra comisión doy teoría, así que no repito la clase de práctica. En mi caso. Perfecto. Algunas clases que sean más de estrategia, bueno, esta a lo mejor lo voy a compartir. Y después vamos a trabajar mucho en práctica, así que es más presencial. No se me- Lo van a tener que trabajar en presencial y vamos a tener una continuidad con temas, así que no sé hasta qué punto se puede compartir con otro docente o en otra comisión, quiero decir, más si se llegan a desfasar las clases por semana, por feriado y esas cosas. Bueno, creo que le compartí toda la pantalla. Lo que quería mostrarle era ponerle un poco de... Creo que tenía que guardar eso, y después no me graba el otro. Creo que esta clase creo que se grabó bien. Vamos a Eclipse. Les quería mostrar. Bueno, ven ahí dos pantallas. Tengo el sí, Eclipse. vemos los dos. Bien. Bueno, acá le voy a mostrar el MVC funcionando en un software hecho en JavaScript. Nosotros no vamos a especificar esto. Nosotros vamos a especificar a nivel objetos, clases, con UML, estos mismos que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces nos vamos a extraer de un lenguaje, pero enmarcado en un framework, en un determinado lenguaje. Profe, Bueno, ahora que lo miro, yo hice esta asociación antes, pero supuse que era un poco más complejo. Es muy parecido el trabajo del controlador al trabajo del HT-Access, reglas de redirección. Sí, el front controller hace un poco eso. Lo que Es pasa es un que controller en de realidad, un sí. web server. Sí, sí, sí. Ya tenés que usar el web server, ya no usás el lenguaje, usás un servidor intermedio, las reglas las ponés en otro lugar. Pero se Claro. puede hacer. Sí, sí, por Ah, ok, eso ok, digo, ok. esto mismo se puede hacer de otra manera, pero armando cosas, bueno, y este framework ya te lo hace Sí, 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 automático. yo pensaba en si la asociación era correcta o no para tener mejor el concepto. Sí, el Frodo Control hace un poco eso. Eso HTAX es de Apache, digamos. Sí, sí, de Entonces Apache. vos Yo podés lo uso un trabajar con eso. montón para, Sí. Pasa que si para llegamos a poner usar otro web, cosas esto es URLs independiente. custom, ¿viste? Sí, Esto lo podés usar con Apache o podés usar con otro web server. Si tiene un claro. implícito, levanta un token de Apache o podés implementarlo con, no sé, Nginx u Nginx también, otro, sí, sí, sí. digamos que entonces te abstrae de eso. Pero bueno, mira, esto es un proyecto en Java, estos son los paquetes. ¿Sí? Ven acá. Esto es el nombre del paquete, que suele denominarse ahí edu.utn, nombre de paquetes. Ven aquí. Esta es la aplicación. Acá está el paquete de controladores, el paquete de los DAOs y el paquete del domain, donde están las clases del dominio. Que sería
El modelo con los DAOs es todo para el MVC, esto es todo, pero si lo separan en 2 capas, en 2 paquetes mejor, se organiza mejor. Y los controllers. ¿Sí? Y estos son que uno tiene que armar para que la aplicación arranque. ¿Sí? Arranque y funcione, entre varias cosas. Y después por otro lado, lo muestro así rápido. En los templates, acá están las vistas. ¿Sí? Que son los HTML. Bien. Ahí yo le desplegué un poco el software, cómo está organizado e implementado con un MVC. Cuando yo hablo de un controlador, es una clase de este tipo. Por ejemplo, consultar entrevista. El caso de uso es este que está funcionando acá a la derecha. Buscar, entrevista, buscar. Esto, ven, esto es un request. Buscar. El primer evento que me tiene que hacer, mostrar una pantalla, una página donde me deje ingresar la fecha. ¿Sí? Esto no tiene mucha lógica de negocio, pero en definitiva interviene un controlador. Ven acá que dice entrevista buscar. Ven acá. Sí. Bueno, eso te permite hacer un framework con anotaciones. Le digo, mira, esta clase tiene este método que responde a ese request. Listo, ahí está el front controller que te une una cosa con la otra. Y ejecuta este método, que es entrevista buscar. ¿Qué hace esto? Esto es un método del controlador. ¿Qué hace? Fíjese que no hace nada. ¿Qué hace? Retorna una vista. Esto es el path de la vista. Ven acá. Nombre de la vista que se debe cargar. Desde el punto de vista de la lógica no hace nada, porque no tiene que hacer nada, no tiene que validar nada. Solamente me tiene que presentar una página. Bueno, esa vista está acá. Entrevista. En la carpeta buscar. Buscar. Cuando hablamos de no entrar en la vista, tiene que ver con esto. Y no vamos a entrar en estos detalles cuando hagamos diseño. Vamos a decir, va a haber un controlador, va a haber esto y va a estar lo otro. Bueno, esto que es un HTML donde presento los datos. ¿Sí? Donde presento esa pantalla. Y no vamos a entrar más en detalles porque eso está hecho en una determinada tecnología. Perdón, acá. Bien. Espero que estoy en el medio de... Perdón que vaya y venga. Lo estoy debugueando en realidad. Le estoy mostrando como en tiempo real dónde está ejecutando la pantalla. ¿Ven que acá todavía está cargando? Es porque estoy parado acá. Esto lo termino de ejecutar y la página acá se refresca y me muestra esto. ¿Sí? Sí, sí. Le voy a mostrar así. Viene acá, esto está cargando. Viene el controlador le dice, no tengo nada para hacer, manda tal vista. Listo, me manda tal vista, le manda la vista y el navegador muestra la vista. Pongo una fecha, buscar. Esta es otra acción que está en este controlador, el de consulta entrevista, pero con otro método. ¿Ve que dice entrevista, buscar resultados? Bueno, acá que dice entrevista, buscar. En realidad este botón ejecutó esa acción, todavía no volvió, pero está ejecutando esa acción. Entrevista, buscar resultados. ¿Qué hace? Acá ya recibe un parámetro que es la fecha. ¿Sí? Olvídense todo el detalle de la sintaxis, no vamos a entrar en eso. Lo importante es que esa fecha me la mapea acá. Entonces, ¿qué uso? Un DAO. ¿Qué necesito? ¿Buscar las entrevistas por fecha? Bueno, en realidad el que va a saber hacer eso es el DAO. Le pido buscar las entrevistas. Vamos a pasar. Esto me lo devuelve en una colección de entrevistas, que como verán está vacío, porque no hay ninguna entrevista para esa fecha. Y luego, una vez que ahí le delegó la responsabilidad al modelo, buscarle la entrevista. O sea, el DAO es parte del modelo. ¿Sí? Tiene un método de buscar entrevista por fecha. Le dice, dame las entrevistas a tal fecha. Bueno, acá podemos entrar en detalle, cómo está el DAO y todo lo demás. Y luego le dice a la vista, fíjense que el controlador no se ocupa de cómo mostrar los datos, se lo manda a la vista. Le manda el atributo entrevista y la fecha y le dice mostrarlo en tal lugar. ¿Sí? Termino de ejecutar, que me muestra
la vista. ¿La vista qué es? Es esto, y un mensaje, no hay entrevista con el criterio ingresado, porque no encontró ninguna. ¿Sí? ¿Dónde se ve eso? En esta vista. En el buscar resultados, que es esta vista. Y esta vista procesa, voy a tratar de mostrarle así dónde está procesando esa información. Es una vista que antes de pasarla al navegador, la procesa con los objetos del modelo. Bueno, si ustedes miran acá trata de mostrar todas las vistas. ¿Sí? ¿Ven acá que dice entrevista is empty? Eso. Sí, Eso le está profe, preguntando. ¿ese THIF es parte de Spring o parte de algún No, framework de frontend que esté usando usted? no, es un framework que está usando ahí que es, ¿cómo se llama? TeamLF, ese, Ah, que mira son las vos. formas Ok, de ok. taguear la página con eso. ¿Sí? Sí, sí, Por sí, eso, porque se para eso parecía mucho a necesita otro fuerza. framework parecido que hacía algo para... Vale, ligaba no, eventos, pero hace alguna cosa así. este usa ese framework para el UI, Claro, pero me hay pareció otros, raro. por eso que y todos son diferentes y se manejan diferentes. Entonces, ¿qué me Sí, permite sí. hacer en la página? Dice, mira, esto es un if dentro de una página, es decir, pero hay una lógica que tiene que ver con la presentación de datos, no con la lógica del negocio. Acá no está buscando, acá solamente está tratando de hacer lo mínimo indispensable para mostrar una página, que es que si las entrevistas está vacío, o sea, esa colección de entrevistas que me dio el controlador está vacío, que muestre este mensaje, que es esto que está acá. Y si no está vacío, que me arme esta tabla. Eso es lo que está haciendo. Entonces, ahí están vistas las tres partes. La vista que se encarga de mostrar los datos que me dio el modelo, que me dio el controlador que captura los requests y le deriva las responsabilidades a los DAO. Si yo voy al DAO, tengo un método buscar entrevistas que ejecuta este query. Y me trae todas las entrevistas de una determinada fecha que tengo confirmada. Entonces ahí podemos ver en código, pero para mostrar cómo funciona un MVC, Profe, ¿sí? No pretendo que se hagan expertos de esto o entiendan todo, pero solamente así contarle cómo está diagramado y que esas decisiones que yo tomo de diseño en realidad se puede ver plasmado en el software desarrollado de esa manera. Sí, claro, claro, está buenísimo. Me encanta, me encanta. ¿Puedo abrir resultados.html? Quiero ver la primera parte del jQuery donde captura los datos que le pasan, que son las entrevistas y la fecha. no, eso lo hace el controller, lo hace acá, Sí, sí, pero ahí dice acá. que añade el atributo y el HTML de dónde saca esos dos atributos Lo para saca trabajarlo. primero. Sí, El modelo se los pasa de esta manera. Acá se está entrando detalle de código en ajá, Java. Se lo pasa así. Le agrega un atributo de entrevistas y le pasa la colección de entrevistas. claro. Y acá, cuando no es código HTML, lo hace así. Pone TH y cuando pone pesos, acá está haciendo referencia a uno de esos objetos que vos le pasaste en el modelo en el controlador. Ah, ok. Y aparte esos objetos responden a métodos, por ejemplo, si está vacío o no. Todo, hay una serie de cantidad que uno tiene que conocer de este framework de UI. Claro, ¿Sí? perfecto. Estamos ya. Bien. Vi más o menos por dónde iba. Pero el Está bueno. framework que usa es este. Muy bueno, muy bueno. Pero por eso le digo, cuando uno se mete en el UI, a su vez, hay una cantidad de cosas para usar diferentes. No es la única forma esta. No Está nos buenísimo metemos el en eso. ejemplo de lo que decíamos antes. Mientras más te metes, más tenés que por ahí Sí, usar. más, tenemos a dominar muchas cosas. Por eso Claro, ya que en la lo vista tenemos enmarcamos, tres le mostramos un frameworks ejemplo. diferentes. Inclusive esto lo quería decir, está acá. A ver, antes que se... Sí, estamos bien de tiempo, así nos queda el último momentito, le paso las preguntitas. Miren, acá ya se los puse. Si les interesa mirarlo, los pueden descargar porque están en GitHub y los pueden correr todos si se instalan el Eclipse o cualquier IDE para trabajar. Este ejemplo, esto que les estoy mostrando está acá. Yo acá lo tengo instalado y lo tengo funcionando, pero esto mismo, acá, caso de uso, este lo usamos Sí. para mostrar después ingeniería inversa. Por eso que solamente se los conté, pero a los fines de mostrarle un framework MVC y DAO implementado en Spring. Em, a ver acá, ¿por qué no me lo abre?
ven acá este caso de uso, Sí. estos dos links. Bueno, este es el Ah, código mira. fuente. Lo mismo que yo le mostré en el Eclipse está acá. Si dominan un IDE, pueden usar el repositorio Git y se lo importan, digamos. Y este es ese mismo ejemplo que yo lo corrí ahora en mi PC, está funcionando en la nube en esta dirección. Mira, Muy bueno. ¿Y ahí lo ustedes, eso pueden es ver. un hosting gratis o...? No, esto lo hizo otro docente, pero sí debe ser o debe tener ahí alguna cuenta que abrió este. Me parece que tiene algunas limitaciones, pero son servicios en la nube que te permiten desplegar aplicaciones Claro, con claro. requerimientos mínimos, por supuesto, pero para los fines de la cátedra alcanzado. Seguramente deben tener bastantes limitaciones de memoria o algo. Es medio Sí, sí, me lento. imaginé porque yo usé Heroku, lo usé para hacer un bot de Discord y no me dejaba las cosas corriendo constantemente. Como que podía usarlo como por 10 No, minutos, ponele. Y listo. no, acá, no sé, lo que pasa es que lo hizo otro docente, que No, inclusive claro, no está está bien, está más bien. ahora en la cátedra, pero lo dejó ahí subido y hizo una cuenta que hizo así, no sé si la tiene con la cuenta de él o algo, que en realidad después se lo tengo que pedir porque teníamos idea de subir algún otro. Pero, Claro. pero nosotros nunca le pedimos nada, está siempre subido ahí. Bueno, ahora hablando no está funcionando, así que hasta el año pasado funcionaba seguro. Bueno, Mirá que pero tenía re que bien, re bien. preguntar. Sí, tenía Pero esa bueno, en duda. definitiva, ahí estaba funcionando ese software. Estaba funcionando ahí. Eso mismo que le mostré de esto acá, estaba funcionando ahí, porque esto acá lo tengo yo local en mi PC. Ahí está, ahí cargó. Me fue medio lento, Buenísimo. al principio arrancó. A lo mejor se apaga y después se prende cada vez que le hace un request. Debe tener algo así. Tiene el agendar entrevista y tiene que conocer que en entrevista le falta el menú, pero podés hacer la llamada al otro caso de uso. Muy, muy Bueno, bueno. cerrando entonces, Sí. demasiadas cosas, pero les dejo abierto a ustedes, investiguen y profundicen lo que quieran. El objetivo de la clase era eso, y darle el marco de trabajo lo que vamos a ver. Yo siempre lo menciono, después vuelvo un poco a este tema para que no nos perdamos de dónde venimos y dónde está el esquema de trabajo. Ujú. Y después vamos a ver ingeniería inversa, así que lo vamos a volver a ver, inclusive algunos de estos ejemplos en código Java. Pero bueno, la próxima clase continuamos. Bueno, vamos acá. ¿Dónde estábamos? Respondan estas dos preguntas y asignar a todos los alumnos. Ahí le dejé un formulario, complételo con el mail. Usen el mismo mail de Classroom, son dos preguntitas. Anímense. Listo, profe, lo tengo claro, pero no viene mal un refresco. Hay que terminar el formulario y marcar la tarea como Sí, entregada, márquenla ¿no? Sí, finalizada, sí, sí, sí pueden márquenla. perfecto. Ya Así estamos. me queda ahí que ya lo hicieron. Completen el formulario y marquen la tarea como finalizada. Bueno, profe, estamos. Buenísimo, cada vez me gusta más la materia. Nos vemos Bueno, la semana que viene. gracias. Nos vemos. La idea de la semana que viene, vayan viendo lo de Rational, el Ok, RCM. ok.
Sí, y tener la Bien, máquina profe. virtual funcionando o instalado. Igual la próxima creo que voy a trabajar más yo y quizá le pida algo a hacer al final de la clase, pero la idea es que a lo mejor si ya lo tienen, la última clase que viene, si tienen algún problema, alguna duda, así ya todos tienen cómo trabajar, ¿sí? Con las Bueno. próximas clases van a tener que trabajar con Rational. bueno. Bueno, profe, nos vemos. Profe, nos vemos. Hasta luego. Gracias, Nos vemos, profe, profe. nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Adiós.